Bienvenidos al Crimen y su mente. Soy la doctora Fernanda Amaya, y hoy hablaremos del caso Ted Bundy. El encanto del mal. Sid, años 70. Un joven carismático, estudiante de psicología, atractivo, amable, con sonrisa encantadora y modales impecables. Nadie imaginaba que este hombre, Ted Bundy, se convertiría en el rostro del horror en los Estados Unidos. Lo fascinante y aterrador del caso Bundy es su doble vida. Representaba la imagen perfecta del éxito, inteligente, educado, colaborador en campañas políticas, pero detrás de esa máscara, se gestaba un depredador con una estructura de personalidad psicopática pura. Teodoro Robert Cowell, nacido el 24 de noviembre de 1946 en Vermont. Creció creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos sus padres. Ese engaño inicial, esa fractura en la identidad, fue el primer punto de quiebre. Bundy aprendió desde niño a vivir en la mentira, y a proyectar una imagen distinta de la realidad. Esa necesidad de control y de ocultamiento marcaría toda su vida. Su abuelo era violento, autoritario y su abuela sufría de depresión. Desde pequeño Ted espiaba mujeres, coleccionaba revistas pornográficas violentas y mostraba un deseo de dominio que nadie supo detectar. A los 20 años estudió psicología en la Universidad de Washington. Era brillante, seductor y encantador. Su carisma le abrió puertas en la política e incluso trabajó en una línea de ayuda a víctimas de violación. Eso es lo más perturbador. El psicópata integrado no se aísla, se mezcla. No actúa como un monstruo visible, sino como alguien que entiende perfectamente las normas, solo para usarlas a su favor. Pero tras la ruptura con su novia Stephanie Brooks, algo cambió. Bundy se sintió humillado, rechazado y esa herida narcisista se transformó en odio. A partir de ahí comenzó la caza. Las víctimas eran jóvenes de cabello largo, oscuro, partido al medio, universitarias, educadas, inocentes. Ted fingía lesiones, pedía ayuda con sus yesos muletos y cuando ellas se acercaban ya no había retorno. Su patrón revela control y planificación. No mataba por impulso, sino por poder. Era un sádico sexual, un dominador que necesitaba anular a la víctima para sentirse vivo. Entre 1974 y 1978, más de 30 mujeres desaparecieron en distintos estados. Bundy las estrangulaba, violaba, mutilaba y regresaba los cuerpos días después, a veces guardaba partes como trofeos. La policía tardó años en conectar los casos. El asesino parecía invisible, hasta que un día en 1975 lo detuvieron por conducir sospechosamente. En su coche, un Volkswagen Escarabajo, hallaron esposas, palanca y pasamontañas. La inteligencia del psicópata se ve en su control. Bundy jugó con la policía, con la prensa, con las víctimas. Creía que estaba por encima de todos. Fue arrestado pero escapó 2 veces. La segunda en 1977, trepando por el techo de la cárcel. En su huida dejó tras de sí una estela de muertes. Florida, enero de 1978. En la fraternidad femenina Chi Omega, 4 jóvenes duermen. Bundy entra, mata a 2 de ellas a golpes y deja herida a las otras. Semanas después secuestra y asesina a Kimberly Leach, una niña de 12 años. La violencia de esos crímenes muestra el colapso del control. Bundy ya no disfrutaba solo del poder, sino del caos.
Se había desintegrado emocionalmente. Fue arrestada en febrero de 1978. Su juicio fue televisado en todo el país. Bundy se representó a sí mismo, coqueteando con las cámaras, con los jurados y con el público. Durante el juicio, se casó en plena corte con una mujer llamada Carolyn Ann Boone, una antigua compañera de trabajo que creía en su inocencia. Carol representa el fenómeno de la identificación con el agresor. Ella veía en Bundy al hombre carismático, no al asesino. Su relación es un caso paradigmático de vínculo con el psicópata seductor. Carol lo visitaba en prisión, lo defendía ante los medios y más tarde dio a luz una hija concebida durante una de esas visitas. Nació en 1982 Rosa Bundy. Ese dato humaniza y horroriza al mismo tiempo. Ted Bundy, el asesino de mujeres, tuvo una hija. Y aún así, nunca sintió culpa. Para él, todo era una representación. Psicópata primario, narcisista, sádico, manipulador. Bundy no mataba por necesidad, sino por placer. En la escala de Robert Hare, obtendría la máxima puntuación. Carecía de empatía, de remordimiento, y tenía una frialdad emocional total. Lo que más disfrutaba no era la muerte, sino la sumisión. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Afuera una multitud celebraba gritando "Burn, Bundy, burn". Paradójicamente, la sociedad festejó su muerte con el mismo odio que él profesaba por sus víctimas. Pero Bundy sigue vivo, como figura de estudio, como advertencia, como espejo del mal que puede esconderse tras una sonrisa perfecta. Ted Bundy fue el hombre que engañó al mundo. El hijo, el estudiante, el novio, el padre y el asesino. Un monstruo que comprendió que el verdadero poder no está solo en matar, sino en hacer creer que nunca lo haría. Cuando el mal se viste de encanto, la mente humana pierde la defensa más importante, la sospecha. Bundy no fue un monstruo sobrenatural. Fue un hombre. Y eso, precisamente, es lo más aterrador. Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias por estar siempre ahí, por el apoyo. No se olviden de suscribirse, de poner la alerta y estén atentos a lo que se viene. Gracias, esto fue El crimen y su mente. Chau chau.